Bienvenidos al programa de Periodista Digital Conspirafobia. Denominamos a este término a ese miedo, a veces irracional o a veces porque se lo han metido a cascoporro, permítanme la expresión, sobre sus mentes, sobre sus almas, de aquellos que dicen que los conspiranoicos nunca tienen razón, que están locos, que les falta un hervor, que les falta un verano. Pero, ¿y si es la televisión la que miente? ¿Y si es la versión oficial la falsa? ¿Y si es su político de confianza o no de tanta confianza el que les miente? ¿Y si es su doctor? ¿Y si es su amigo? ¿Y si es la persona que más cerca tienen? ¿Y si ellos se equivocan y en cambio el conspiranoico tiene razón? Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y hoy con un tema apasionante de vibrante actualidad. Hace una semana se quitó de en medio, tenemos que usar determinados eufemismos para que YouTube, el algoritmo de YouTube, no nos quite de en medio, pero se quitaron de en medio a Charlie Kirk. ¿Qué puede llevar? ¿Qué puede llevar a alguien a acabar con la vida de otra persona? ¿Qué mundos se mueven? ¿Qué es lo que no les han contado de este atentado? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué una persona que tiene una opinión concreta puede ser arrasada, puede ser quitada de la faz de la Tierra? Hoy tenemos expertos aquí en mesa, también esperándonos online. Primero presento a alguien que ya ha venido con nosotros, Guillermo Mas. ¿Qué tal, cómo está usted? Encantado de estar con usted, y no sé si comienzo diciendo alguna cosa, sencillamente lo que quiera. Término conspiranoico, 1963, asesinato de John Fitzgerald Kennedy, 22 de noviembre. 22 de agosto de 2025, muere una ucraniana llamada Irina. El caso no sale a los medios de comunicación hasta 2 semanas después, cuando disparan en el cuello a Charlie Kirk, ¿no? ¿Es casualidad que nos hayan puesto los dos casos conjuntamente en los medios de comunicación a pesar de esa barrera de 2 semanas? Opino que no. ¿Debo ser llamado conspiranoico con ello? Supongo que sí, porque no creo que a John Fitzgerald Kennedy lo matara un único tirador, y tampoco me creo que a Charlie Kirk lo haya matado quien nos dicen que lo ha matado. Pues vamos a meternos en profundidad en ello. Hoy tenemos también con nosotros a Adrián Hinojosa. Él es abogado, grafólogo, persona experta en las ciencias ocultas. ¿Qué tal, cómo está usted, Adrián? Hola, Guillermo. Encantado de estar aquí. Sí. Pues quería preguntarle, cuando le llaman conspiranoico, ¿alguna vez se lo habrán llamado? Sí, desde luego. ¿Qué responde? Que a mucha honra. En realidad, me parece un signo de lucidez. Es decir, de ser capaz de haberse sustraído a las corrientes del pensamiento subvencionado en el sentido de una mínima distinción, de una mínima lucidez. Me parece que hoy día es tan claramente impostada la versión oficial que la disidencia, ¿no?, por vía de estas iniciativas conspirativas es un signo de rebeldía, de pensamiento crítico, de valores loables. Pues es un gusto tenerle con nosotros, y también es un auténtico gustazo tener a Santiago de Lucas. Querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias, José. Gracias por invitarme. Un gusto. Estoy honrado de estar aquí entre tres eminencias. Realizador, guionista, creador de La Hora Chanante. ¿Le han llamado conspiranoico alguna vez? Todas las veces, siempre. ¿Y qué a todas horas. ¿Y qué le responde? La conspiranoia soy yo. ¿En ti mismo? En ti mismo, yo soy No, pero sin paranoia. Ni la conspiración tampoco. Quiero decir, la conspiración está en todas partes. La realidad es una conspiración. Nos quedamos con esa frase. Rafael Palacios, que ya nos está escuchando. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a los que nos estáis escuchando también. Claro, efectivamente. Rafael Palacios, vamos a entrar en materia, porque yo sé que tiene usted la agenda muy apretada. ¿Quién acabó con la vida de Charlie Kirk? Bueno, pues aparentemente, a día de hoy, fue un joven criado en un ambiente conservador, pero al cual le habían lavado el cerebro en la universidad. Recordemos que estamos en Utah, que es el estado de los mormones, y del cual se sabe que estaba conviviendo con un trans, con un hombre que estaba transicionando a mujer. Lo que sabemos al día de hoy es que ese joven, ese trans con el que vivía este Tyler Robinson, estaba
unido al movimiento Antifa a través de una asociación, un movimiento que se llama Queers for Rebels for Utah o algo así, y que, bueno, pues al parecer esta pareja del asesino está contando lo que sabe acerca de los vínculos de este Tyler Robinson, bueno, con las personas que están manipulando al movimiento Antifa. Lo que sabemos como motivo, como digamos, móvil del crimen, que todavía no ha confesado el supuesto asesino, al margen de que pueda haber otra persona que haya disparado, que seguramente lo comentarán los compañeros de la mesa, es que el señor Charlie Kirk había estado criticando a Israel duramente en las últimas semanas, bueno, pues incitando a Tucker Carlson, al periodista Tucker Carlson, a que hablara de los vínculos de Jeffrey Epstein con el Estado de Israel. Lo que se está contando los mentideros patriotas / conspiranoicos norteamericanos es que ese cambio de posición de Charlie Kirk sobre Israel haya podido ser el motivo por el cual le hayan asesinado. A partir de ahí, como estamos en un programa que habla de conspiraciones, también está circulando una versión acerca de que ese asesinato en realidad ha sido un fake, y para ello pues vamos a ver dos imágenes que están llevando a muchas polémicas en el ambiente, sobre todo de Twitter /X, acerca de si no ha habido una manipulación CGI de las imágenes que hemos visto sobre el asesinato de Charlie Kirk. Si está por ahí nuestro compañero de producción. Le voy a pedir a mis compañeros, hay un pequeño problema, y es que cualquier imagen en la que se vea sangre, YouTube te retira el vídeo absolutamente. Entonces vamos a intentar, Rafa, que describas un poco la parte importante de la imagen. Para que bueno, si se hiciera un zoom, porque realmente lo único que hay que ver es la mano. La mano. Vamos a intentar, compañeros... De lo que se está hablando es que el anillo de casado de Charlie Kirk en un fotograma aparece en un dedo y en otro fotograma aparece en el dedo índice. Ese cambio, esa modificación, que no sé si podríamos llegar, no sé si las fotos, la verdad es que no recuerdo, creo que la segunda foto sí había sangre porque una es previa a el disparo y la otra posterior. Podemos ver el previo, si queréis, compañeros, vemos el previo en el que no hay sangre, sudor ni lágrimas. Sí. Esa es. Bueno, ahí haciendo un zoom en la mano que sostiene el micrófono, se verá que el anillo está en el dedo un poco más abajo, habitual, en el que se suele llevar los anillos de casado. Lo veis, ¿no? Sí, eso es. Y ahí luego en la siguiente imagen, que sí que ya tiene todo ese chorro de sangre, ese anillo pasa a estar en el meñique. De ahí se está comentando que ha pasado algo, que ha habido una manipulación. Yo creo que todavía estos temas no se acaban aclarando muchas veces nunca, pero con el paso de las semanas se van conociendo más datos que podrán aclarar un poco. Para mí lo importante es, sea o no una manipulación, las imágenes, ha habido un intento de asesinato o se ha producido un intento de asesinato que tiene unas consecuencias, sobre todo, y esto es lo más importante que quiero transmitir hoy a nuestros televidentes, es que a raíz de este asesinato, el gobierno Trump ha cambiado varias disposiciones. Por una parte, va a calificar al movimiento Antifa como una organización terrorista, al igual que ha hecho con los cárteles de la droga, lo cual tiene unas consecuencias muy graves, porque se está hablando de cómo en la universidad algunos de los profesores están manipulando a sus alumnos, y viene a ser el movimiento Antifa como un brazo armado de esta izquierda que gobierna la universidad. Y esto es muy importante, queridos televidentes y Josué, porque este mismo fin de semana y durante varias semanas hemos visto cómo los Antifa españoles han creado sabotajes a la Vuelta Ciclista a España. Y somos muchos los que sospechamos, y de hecho, bueno, no es una sospecha, que desde la Universidad Española el señor Monedero y sobre todo el señor Pablo Iglesias
han estado creando hordas de antifas que a día de hoy pues, se movilizan cuando ellos quieren. Así que para mí lo más importante de todo lo que ha sucedido es en lo que va a desembocar concerniente a el movimiento antifa y, por otro lado, también muy importante, a que se les niegue el derecho a portar armas a los transgénero, porque, como hemos comentado en otros programas, en otras ediciones de Conspirafobia, una gran parte de los asesinatos múltiples que se están cometiendo en colegios, más bien en institutos norteamericanos, los están cometiendo personas que han o transicionado o están en camino de transicionar al otro sexo, con lo cual se está, digamos que, legitimando que se retire el permiso a portar armas a las personas que se están sometiendo a esos tratamientos. Tremendo esto que nos cuentas, es un melón interesante, Rafael Palacios, y lo estaremos comentando aquí en la mesa. Gracias por tu aportación y cuéntanos de remate. No, simplemente eso es lo que tenía que decir. Mandar un saludo sobre todo a mi amigo Adrián, que hace mucho tiempo que no le veo, y bueno, pues a todos los que los estáis viendo por televisión. Claro, eso sí. Un saludo a ti también, querido Rafa. Efectivamente. Un saludo, amigo. Aquí estamos en la misma trinchera. Un fuerte abrazo, Rafael Palacios. Chao, Antes de nada, Adrián, lo que hemos visto del anillo puede pasar, puede suceder en el espacio-tiempo, el cambiarte el anillo de esa manera. Es extraño, porque los gestos de elección de una deriva del espacio están profundamente anudados en la personalidad. De manera que si alguien ha escogido la mano izquierda para portar un anillo, en un dedo determinado, está con ello haciendo una expresión de su propia identidad, que como es fácil presuponer, es estable en el tiempo. Entonces es bastante inquietante, es un indicio para mí de que hay algo turbio. Guillermo Mas, ¿a qué podemos achacar el cambio de anillo? Bueno, yo creo que el dedo no debe dejar que no veamos el bosque, ¿no? O sea, lo importante es que el tipo está muerto, yo creo que eso no tiene ningún tipo de discusión. Entrar ya en temas CGI, pues es ir al fondo de la caverna, al fondo del simulacro. Lo relevante, eso lo ha apuntado bien Rafa Pal, es la utilización política, en la que yo creo que él mismo cae, a izquierdas y a derechas. Es decir, la derecha quiere culpabilizar a la izquierda, es el relato oficial de la derecha, y la izquierda pues también ha celebrado en muchos casos la muerte de este hombre, diciendo que era un peligroso fascista, ¿no? Entonces tenemos dos bloques, ¿no? Pero yo creo que lo esencial aquí es la coincidencia con la muerte de Irina, ya digo, 2 semanas antes, pero que se ha hecho coincidir mediáticamente. Recordemos, Irina, una joven ucraniana que estaba con un visado de refugiada. Eso es. Y que en un metro una persona negra, afrodescendiente, le rebana el cuello, la yugular. Es que aquí estamos tocando lo primero, y es que los dos mueren con un golpe en el cuello. Uno con un arma blanca y otro con un rifle de precisión, ¿no? Y se hace coincidir en lo que he traído aquí 2 libros que quiero recomendar. Este es de Nick Land y este, que es muy relevante por lo que toca, que es de Pedro Bustamante. Y es realmente los 2 libros que nos dan la clave, ¿no? Porque cuando la actualidad nos abruma, debemos ir a nuestra biblioteca a, de alguna forma, poner un poco de cordura y distanciamiento y reflexión. Y Pedro Bustamante... Bueno, ambos están desaparecidos, los autores de estos libros, pero lo relevante aquí... Desaparecidos, digamos que no están en el panorama mediático. Eso es. O en paradero desconocido. En paradero desconocido, en ambos casos tuvieron un papel muy importante, son 2 grandes pensadores de la actualidad y ahora mismo están en paradero desconocido. Y los 2 de alguna forma están hablando de lo mismo, y es hacia lo que vamos. Land apunta a un mecanismo atávico, sacrificial, igual que Pedro Bustamante, actualizado en tiempos de transhumanismo. O sea, realmente, igual que en el 11 de septiembre vimos los 2 pilares del templo caer, retransmitido en televisión, en un teatro, que viene de un término griego que es theaomai, que significa mirar con atención. Estábamos todos mirando con atención en el 11S, aquí también hemos estado mirando con atención cómo disparaban a este señor, hemos visto 100 veces cómo acuchillaban a esta señora, ambos en el cuello, y ese polo masculino y ese polo femenino, esas 2 columnas que conforman un tercero, conforman un andrógino, al ser sacrificadas, igual que en el 11S, están inaugurando una época nueva. Y de alguna forma en esa época nueva hay otras 2 columnas, la extrema izquierda y la extrema derecha,
enfrentadas para dar lugar a un tercero, que es el mundo tecnocrático, transhumanista, al que estamos derivando y que es lo verdaderamente relevante, ¿no? Bueno, estos están siendo los primeros broches de lo que va a ser este programa. Santiago de Lucas, le quería preguntar, la cuestión del odio, o sea, ¿por qué una sociedad está caminando más allá de hacia ese transhumanismo, hacia ese odio, hacia ese enfrentamiento entre personas? ¿Quiénes son los responsables? ¿Los medios de comunicación? ¿La manera de ahora hacer televisión, que no se hacía antes? ¿Por qué hay inoculado ese miedo que, bueno, pues ha acabado con la vida de Kirk, de esta chica Irina? ¿Por qué trabajamos con ese odio? Son programas férreos que se instalan en la psique humana desde la más tierna infancia, medios de comunicación y cultura. Yo no sé por qué a mí ese programa a mí no me afecta, entonces yo siempre tengo una visión de conjunto, a nivel holístico, puedo estar en un lado y en el otro. Hay que conocer todas las ideologías para trascenderlas, lo hablamos hace unos días. Entonces yo intento por activa y por pasiva que mis amigos entiendan que todos son sistemas de control que operan en sus cabezas, pero no hay manera, son como si rebotaran mis palabras. Es predicar en el desierto. Arar en el mar. Sí, también se puede decir así. Pero digamos que esos odios nacen por las etiquetas, nacen por las ideologías. O sea, odias al que, si eres de derechas, al que es de izquierdas. Lo que no entiendo es de dónde nace ese programa, porque, bueno, no quiero hablar de mi experiencia personal, pero de alguna forma mi religión ha sido religiosa, católica, y sin embargo yo he ido más allá, he podido englobar todas las religiones en mí, todas las visiones políticas en mí, no hay ninguna que me coarte. Claro, ninguna te queda fuera de... Sí, a mí me encantaría, pero la cosa es entender las causas y los efectos, de dónde viene todo. Estamos separados del origen, y yo siento que el origen está en todos y cada uno de nosotros, está aquí, en el corazón. Solamente hay que activarlo. Claro. Más allá de la mente condicionada. El Hotel Overlook, el laberinto del Hotel Overlook. Por ahí orbitamos perdidos, claro, condicionados. Cultura y educación. Os pregunto directamente también, Adrián, ¿qué hace que una persona, en este caso, en el caso de Irina, ¿no?, de la chica ucraniana, una persona afrodescendiente, le rebane la yugular y diga algo así como otra blanca menos? Fue una de las declaraciones de este... Un único apunte. Última palabra que pronuncia Charlie Kirk antes de que lo maten: violencia. 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 Y en el caso de Charlie Kirk, parece, como nos ha contado Rafa Pal, la versión oficial nos habla de un chico que vivía con una persona trans, que parecía que era de un partido, en Estados Unidos se denomina demócrata, esa fuerza más de izquierda, digámoslo así, o más progre, por decirlo de alguna manera. Pertenecía ahí en Utah. ¿Por qué te lleva a acabar con la vida de este tipo de personas? Esa es la pregunta del billón, porque claro, ese aprovechamiento táctico que se ha hecho de esa psicología perturbada, homicida, ¿no?, que ha querido tirar de ese animus necandi, se basa psicológicamente en una tendencia que está muy instaurada en todo ser humano, que es el de la autoafirmación. Es decir, que cuando establecemos una lógica de oposición frente a nuestros adversarios, siempre subyace, cuando menos tácitamente, una mecánica de amigo-enemigo. Y lo que vemos enfrente, lo que nos opone existencialmente, es una negación ontológica de lo que somos. De manera que la forma máxima de ascribirse a la propia tendencia que tú manifiestas en oposición a esa es matar. Como la suprema la suprema defensa de la identidad, que es lo que creo que subyace en realidad a este clima que también estaba explicando Santiago respecto del odio imperante, que es que se está sacando un aprovechamiento emocional, en términos psicológicos, de odio de las derivas confrontativas, a través de la conversión de nuestras democracias en lugares patéticos, lugares donde fluye, que pulula de emoción. Entonces, claro, ese es el problema, en cuanto ese control mental típico que debiera regir en los ámbitos políticos se cambia por un plano emocional donde es dada liberar todas estas pasiones, ¿no?, y en un sentido a veces homicida. Santiago, ¿querías apuntar? No, es que estoy emocionado con el discurso de Adrián, pero es verdad, es que la unidad... Sí. Os escucho, es que estoy abrumado con Adrián y vuestra posición. Guillermo, más allá de las imágenes, que ha habido un interés
porque veamos todos. Aunque las de Irina es verdad que se han ocultado en grandes medios de comunicación, pero al final todos hemos visto en redes sociales esas dos imágenes. ¿Qué interés oculto puede haber? O sea, más allá de un afrodescendiente y de una persona progre, ¿qué puede haber detrás de estos dos seres para acabar con la vida de dos personas? El uno hacía debates en la universidad y la otra pues era una chiquilla como cualquiera de las que nos están viendo. Bueno, ellos son chivos expiatorios. Entonces, obviamente, personas jóvenes, lo que solía ser el sujeto sacrificado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es algo que es valioso para la sociedad. Como es un sujeto sacrificado, Tyler Robinson, el tirador, ¿no? O sea, no quiero justificarle ni nada así, pero quienes entendemos este tipo de lógicas, que a algunos les resultarán delirantes, sabemos que es otro chivo expiatorio, como lo fue Thomas Matthew Crooks, el chico que supuestamente tiró contra Donald Trump, que es otro ritual, ¿no? Yo cuando vi las imágenes de lo de Kirk, lo primero que me vino a la mente fue el teatro griego. O sea, yo vi un teatro griego. De ahí, por eso he querido traer el término theomai, ¿no? Mirar con atención. Querían que viéramos, querían que nos diéramos por entendidos de que estábamos ante un rito de paso. Ante esa caída de las dos columnas, ¿para beneficiar el qué? Bueno, yo trato de ver estas situaciones más allá de la realidad y de la ficción, ¿no? Más allá de los cuentos que nos cuentan. Tenemos que ir al cuento primordial, que es el cuento arquetípico o mitológico, ¿no? Y en ese cuento lo que hay que entender es que hay una boda hierogámico sacrificial, es decir, ese principio masculino y ese principio femenino que se juntan para ser sacrificados. Y una vez se mata a ese cordero sacrificial, a ese andrógino sacrificado, se da paso a una nueva era. Es un rito iniciático que, como una comunión o como una confirmación, lo que hacen es que el sujeto pasa a un nuevo estado. Bien, pues aquí es la sociedad, en este caso la occidental, la que pasa a un nuevo estado. Pero lo que hay que entender, más allá de dónde estamos entrando, que yo creo que es una deslegitimación de lo político, entendiendo que la extrema izquierda ha fracasado, que la extrema derecha ha fracasado, que los políticos han fracasado y que han de llegar los tecnócratas, han de llegar las inteligencias artificiales, que ya están gobernando en Albania, han de llegar los Palantir, los Peter Thiel, los Elon Musk, que son los verdaderos sujetos de esta nueva etapa, a gobernar de la mano de la inteligencia artificial y traer el transhumano. Acabar con la mujer que ha sido sacrificada, después de exhibirla en el obscenario, acabar con el hombre y acabar sobre todo con las relaciones entre hombres y mujeres y permitir de esta manera que venga un sujeto que no es fruto del amor, que no es fruto de la unión natural, sino que es una aberración, una inversión absoluta. Y obviamente esto no se hace de la noche a la mañana. Debemos entender que el siglo XXI es una búsqueda de esto, ¿no? Que puede parecer muy delirante, pero las noticias están ahí, ¿no? Cada vez es más cercano este sujeto y en definitiva lo que se está es acabando con lo humano. ¿Y cómo se acaba con lo humano? Desensibilizando. ¿Y eso cómo se hace? A través de la violencia, de ese mecanismo que han explicado los compañeros también, ¿no? Es decir, se nos ha vuelto a todos unos psicópatas, porque al final vivimos en una psicopatocracia. Vemos masacres en Gaza todos los días, vemos cómo disparan a un tipo en el cuello, vemos cómo acuchillan a una muchacha y tenemos reacciones... Y no es ciencia ficción. No es ciencia ficción, es para culpabilizar al otro y somos capaces de seguir cenando mientras lo vemos. Es decir, cada vez somos más insensibles en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Y si ya nos fijamos en las reacciones, sí, yo creo que ha habido gran parte, voy a decir la palabra, gran parte de medios de comunicación, de personas que cuando nos han mandado un WhatsApp comentando esta noticia, la del asesinato de Charlie Kirk, básicamente lo han justificado. Básicamente han dicho que bueno, que este era un ultraderechista, que se lo merecía. Santiago. No, sí, recuerdo incluso un meme que me llegó de un amigo que decía el tiro por la culata, porque él defendía la segunda enmienda. Y yo digo, ¿pero qué disparate es este? A este pobre hombre... En fin, sí, sí, no, es eso. Es pero que, profundo, pero... No, pero a mí la gente compra packs ideológicos. Son packs ideológicos. Y no se dan cuenta que son packs orquestados. Y algo terrible lo juzgamos ideológicamente. No, y encima... O sea, sí, la masacre en Gaza, depende de la ideología que tengas, te parece peor o mejor. El terror de ETA en este país, según tu ideología, te parece mejor o peor. ¿Por qué sucede esto? ¿Por las gafas de la ideología? Absolutamente. Y sucede, sobre todo porque el discurso político está subsumido en el pathos. Entonces, cuando el criterio de adscripción política es esencial, como sucede en los romanticismos políticos, como en todos estos climas
donde la exaltación típica que suele gobernar las relaciones íntimas, familiares, se aplica trasnochadamente a un ámbito externo político que debiera estar regido de un control mental, etcétera, la adversidad enseguida torna en furia asesina. Entonces, claro, cuando... Sí, Belén Esteban decía, yo por mi hija mato, ahora es por mi presidente mato, o por mi político mato, ¿no? Se ha convertido en un vínculo íntimo. El adversario político, Sí, sí. que amenaza, no sé, amenaza esencial y existente. Adrián, como grafólogo, ¿cómo escribe un asesino? La letra de un asesino es una letra que tiene una enorme paradoja, porque es una letra enormemente pasional, una letra desbalanceada hacia la derecha, es decir, que hay una gigantesca deriva a moverse, a ser animado de criterios, digamos, pulsionales, pero al tiempo hay un enorme control mental de las emociones. Es una letra que, pese a ser pasional, es muy estática en su parametrizado, es decir, que no vibra. Es como la que se atribuye al doctor Mengele, ¿no? Que escuchaba a Wagner y cosía piernas de cerdo a judíos y no le temblaba la mano. Eso, hombre, hablando de esto, que es un poco polémico, pero esa es la letra de un asesino. Es alguien que es capaz de ejecutar fríamente y sin remordimientos un propósito enormemente sentimental. Esto es muy fuerte. En ese sentido yo creo que hay dos humanidades, una humanidad dual y otra que está gobernada por una entidad. Son vainas vacías. Perdonad que ya entré en un terreno demasiado... Bueno, está muy bien. Sí, pero yo veo que hay una entidad titiritera que se encarga de manejar verdaderas hordas y son mente colmena. Y estamos entre ellos y no nos damos cuenta porque se disfrazan muy bien. No, tienen su propia identidad, pero están manejados por esa entidad. Y yo lo he podido experimentar y observar. ¿Suele ser gente agradable o gente...? Se disfrazan son súper agradables. Pueden ser profesores de yoga o dar clases en el Ayuntamiento de Madrid, de mindfulness, por ejemplo. O pueden tener casas rurales que alquilan amablemente para que pases allí un buen momento, pero no te dan algo para recibir todo a cambio. ¿Qué es lo que buscan? Tu alma. ¿Cómo la consiguen? Fragmentándote. Te fragmentan hasta que te disuelves. Te dejan cao. Claro, claro. Y hay que entender la división ideológica, es una fragmentación del ser, una fragmentación de la unidad. Claro. Cuando te enajenas a cualquier pasión baja, sobre todo, es una fragmentación del ser, una fragmentación de la unidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿cuándo comenzó el tema izquierda y derecha, ¿no? Que comenzó con la Revolución Francesa, izquierda el rey, derecha el rey, que hoy en día lo tenemos a la orden del día. Pero yo creo que ese es un periodo acabado. Es decir, con lo que ocurrió en el año 2020, sin entrar en detalles, eso acabó. Pero hablabas antes, Guillermo, por ejemplo, de lo televisado que está el horror. Hombre, es que en los 90 vimos matar a jerarcas en televisión por parte de Estados Unidos. Ceausescu, ¿no? No, pero en el caso hemos visto a Saddam Hussein, lo hemos arrastrado visto, a Gaddafi. Claro, claro. Pero, y en tiempos de la Revolución Francesa, los guillotinados se veían públicamente. Es que ese es otro mecanismo sacrificial. Lo que hay que entender es que seguimos en la lógica de la Revolución Francesa, donde una oligarquía, primero, es capaz de montar una revolución interna, que son el mismo panorama de guerra civil en el que estamos ahora, por ejemplo en Estados Unidos se ve muy bien, es esa misma lógica, la lógica revolucionaria y la lógica bélica, porque después vinieron las guerras napoleónicas, que fue el exterminio de buena parte de Europa, el nacimiento del nacionalismo, que fue más enfrentamiento, más división, y todo eso tiene un apartado geopolítico y un apartado espiritual, ¿no? Que es el verdaderamente importante. Y que lo que ha hecho es ir depauperando al ser humano, después de dar lugar a guerras mundiales, a bombas atómicas, posguerras mundiales, crisis económicas, etcétera. Avance tecnológico imparable que va de la mano, porque todo esto es para construir un sujeto que solo se puede traer de la mano de la técnica. Y bueno, hoy en día es que tenemos el sacrificio de Ucrania, del pueblo ucraniano, que sabemos que es el que va a perder en la guerra. El sacrificio de Gaza, o sea, que están literalmente siendo exterminados para construir encima un resort. O sea, ¿qué más queremos para ver un chivo expiatorio muerto en vivo y en directo, que verá esos 60.000 gazatíes aniquilados todos los días en la televisión sin que absolutamente nada cambie, por muchos que algunos no quieran ir a Eurovisión, este tipo de pantomimas? Pero lo que hay detrás es una lucha entre la oligarquía y el pueblo. Y cuando el pueblo se divide y se enfrenta entre sí, en vez de ponerse de acuerdo para ir contra esa oligarquía, es cuando el pueblo sigue perdiendo. Esta historia que acabo de repasar extremadamente rápido lo demuestra, ¿no? Y por último, me ha gustado mucho la alusión al doctor Mengele, porque cuando yo quiero identificar la época en la que estamos,
y en la que cada vez estamos más dentro, yo hablo de Cuarto Reich, en el sentido de que el fracaso del Tercer Reich fue para que llegara un Cuarto Reich. Y el papel que tuvo Alemania en el Tercer Reich lo tiene Estados Unidos en el Cuarto Reich. Por eso es tan importante entender todos estos fenómenos estadounidenses, porque en el fondo nosotros ya somos estadounidenses, a nivel cultural, a todo lo moral, etcétera, ya somos estadounidenses geopolíticamente. Económico, militar, sí. Económico, militar, somos homúnculos de Estados Unidos. Incluso los que se oponen fervientemente. Sí, por ejemplo, eso se ve muy bien con el caso Israel. O sea, de los supuestos antisemitas, de los supuestos anti-israelíes, la mayoría de ellos trabajan para Israel. Ejemplo, Pablo Iglesias con la kipá en el Muro de las Lamentaciones, ¿no? Claro. Sí, sí, ese es un ejemplo claro y gobernante que llega, gobernante que tiene que ir al Muro de las Lamentaciones. Por cierto, hay mucha gente, Guillermo, que pregunta, ¿está Israel detrás de este asesinato? Porque en los últimos tiempos se veía a Charlie Kirk, bueno, criticar, no voy a decir duramente tampoco, pero sí plantearse ciertas cosas sobre, oye, lo que está haciendo Israel hay que parar los pies. Tucker Carlson ha llegado a admitir que privadamente, no sé si tenemos ese vídeo, privadamente Charlie Kirk llegó a criticar duramente a Netanyahu y a decir que a Netanyahu no le gustaba absolutamente nada y acaba. ¿Tenemos ese vídeo? Lo ponemos. Tucker Carlson. He did not like Bibi Netanyahu, and he said that to me many times, and he said it to people around him many times. He felt that Bibi Netanyahu was a very destructive force. He was appalled by what was happening in Gaza. He was, above all, resentful that el Mossad que no quiere que escuchemos este vídeo, pero hasta que no te hagas la circuncisión no hay vídeo. Básicamente, no. Efectivamente, no lo vamos a hacer en directo, Guillermo. No. Sería un espectáculo. Un despropósito. No, pero despropósito. me preguntabas por el tema de Israel y quiero decirlo muy rápido. El último sujeto que hemos tenido en el centro del escenario recabando odio fue la mujer, fue el feminismo. El feminismo se puso en el centro del escenario para decir somos una víctima y de alguna forma lo que hizo fue convertir a otros en víctimas, por ejemplo al hombre de manera legalmente asimilable. Y ahora eso se está haciendo con Israel, porque obviamente cuando todos los medios de comunicación todos los días nos ponen imágenes de Gaza y nos alimentan el odio contra Gaza, pero eso no tiene ningún tipo de efecto, se está poniendo a Israel en el escenario. Y eso significa que en cualquier momento se le puede sacrificar también, hay que decirlo, ¿no? Entonces, igual que hay que decir que lo de Gaza es un exterminio, hay que decir que reducirlo todo a la culpa es de Israel, o todo la culpa es de la ultraizquierda, o la culpa es de Antifa, que sabemos desde el primer día que es una cosa montada por Estados Unidos y por el propio gobierno Obama, o sea, que ahora no me vengan con historias. Bueno, pues, en fin. Vamos a escuchar a Tucker Carlson lo que nos contaba sobre Charlie Kirk, ya saben, el famoso periodista de los Estados Unidos, trabajó en la Fox muchísimos años y ahora de manera independiente. he did not like Bibi Netanyahu, and he said that to me many times, and he said it to people around him many times. He felt that Bibi Netanyahu was a very destructive force. He was appalled by what was happening in Gaza. He was, above all, resentful that he believed Netanyahu was using the United States to prosecute his wars for the benefit of his country, and that it was shameful and embarrassing and bad for the United States, and he resented it. Didn't hate Netanyahu. He wasn't out there with a placard saying that, but he certainly expressed that to me and a lot of other people. And there's no question that Bibi's defenders on the internet will call me a liar or a kook, but that's a fact. And enough text messages exist that I think it can probably be verified in pretty short order. Not that it needs to be, because that is true. Shortly after that speech, there was a very intense attack on Charlie, and to some extent on me, not that I really noticed. But on him, I have no donors. He had $100 million worth of donors. And so, because he was involved in a different project from just yapping on the internet, which is what I do for a living, he was dependent to a great extent on his donors, of course. It's a nonprofit. And they went after him and tormented him. Not all, of course, many were supportive, but the ones who were offended by my speech, and there was a small, very intense group who were, tormented Charlie Kirk until the day he died. ¿Por qué ha contado esto Tucker Carlson? Bueno, Tucker Carlson, y es muy interesante, por decirlo brevemente, es muy interesante ver la entrevista que le hizo a Putin, donde Putin insinúa que Tucker Carlson quiso entrar en la CIA. O sea, se puede ver claramente. Y Tucker Carlson es parte de generar un egregor de comunicación, el cajón del que vosotros hablabais, en el que muchos se dejan entrar, porque son arrastrados por la indignación, ¿os acordáis de los indignados? Por la ira,
por el enfado, es decir, por bajas pasiones. Entonces, cuando tú te dejas arrastrar por esas bajas pasiones, formas parte de un egregor colectivo del que ellos se alimentan. ¿Y quiénes son los que alimentan este egregor? Pues aquí en España un Ferreras, por ejemplo, cuando el 11M, y allí en Estados Unidos pues un Tucker Carlson con el caso de Charlie Kirk. Ya. Vamos a ver también la reacción del presidente de los Estados Unidos, un presidente de los Estados Unidos muy consternado, tanto por el tema de Irina, vía tweet, como en el caso de Charlie Kirk, porque salió a decir que era intolerable, que iba a poner a todos los miembros del Estado a trabajar para que eso no volviese a suceder, y así, un día después, tampoco, es verdad que la figura del luto ya ha cambiado, ya nuestras abuelas no están año y medio vestidas de negro, ¿no? Pero, hombre, de eso a esto, a esta imagen... Bueno, más allá de que es una canción que a Trump le gusta mucho, el YMCA, ¿no? Los Village People, ¿verdad? Pues, más allá de eso, ¿esta reacción es lógica? Que después del asesinato de una persona a la que conocía Trump, a la que le tenía cariño y acababa de escribir un tuit diciendo que le dolía mucho su muerte, ¿estar así es normal? Claro, es solo normal desde la óptica de un ego mal individuado, es decir, un ser implacable. Que es cuando alguien tiene el llamado ego desmesurado, porque no ha sabido marcar sus límites y ha expandido los límites de su propia conveniencia hasta el extremo de todo lo que abarca su realidad. En ese caso, cualquier elemento favorable, por brutal que sea, se convierte en un motivo de celebración. Entonces, claro, psicológicamente delata en Trump una naturaleza extremadamente egoica. Y por lo tanto, claro, capaz de lo peor si viene en beneficio de una capitalización de resultado. Sí. Santiago, mucha gente está diciendo aquí en España, mañana puedo ser yo el que reciba ese disparo en el cuello por decir lo que pienso, por defender lo que pienso. ¿Cómo debemos reaccionar si eso pasa? ¿Nos debe comer el miedo a expresar nuestras ideas por lo que pueda suceder? ¿Cómo debemos reaccionar si pasa un Charlie Kirk a la española, es decir, un Carlos Kirk? Todos somos Charlie Kirk y todos podemos serlo y actuar como él. O sea, que nadie se rinda, que nadie se rinda. Esa es mi visión. Yo podría ser Charlie Kirk perfectamente. Hay que defender la verdad, caiga quien caiga. A pesar No del una miedo, verdad polarizada, ya. no una verdad polarizada ni ideológica. La verdad. Más allá del espacio y del tiempo, la verdad. ¿No es arrogante ese término, la verdad? Es decir, No, para nada. La verdad no es la que yo tengo, es la que yo siento, la que yo soy. No la que ya sé. El poder no se posee, se es. Y ahí es donde está la verdad. Cuando uno es poder. y no condicionarte, ¿no? A la hora de expresarla Para en tu nada, grupo de amigos, claro. a pesar de la... De la posición que haya. Yo en 2020 di mi opinión sobre lo que estaba pasando en relación a la pandemia y perdí prácticamente, diezmé mis relaciones, las diezmé. O sea, me quedé en el 10%. Y eso no hizo que dejara yo de dar mi visión sobre lo que yo creo que estaba pasando en aquel entonces. Y lo sigo defendiendo. ¿Y has ganado? He ganado mi integridad, he ganado la verdad dentro de mí, lo que yo sé que es. Que es más valiosa que soy. ciertas relaciones, que Sí, ciertos claro. trabajos, Ya se ciertos sueldos. Ya caerá el velo para todos ellos en algún momento, tal vez no en esta vida, tal vez tengan que ser repetidores de curso y en la siguiente tal vez, pero en esta a lo mejor no llegan. No pasa nada, todo está bien, tal y como es. El Antiguo Testamento nos enseña que toda rodilla se doblará Toda Mira. rodilla se doblará. ante la evidencia, ante la verdad. Hombre, el velo ha caído. Es decir, Para mí ha caído. 2001 fue una caída del velo. No sé si alguien ha visto, citabas a Kubrick acertadamente, que Bustamante era un grandísimo... Yo entré y... Aclaremos, no el Bustamante de Soy no, un Superman, o sea, fijaos en el cántabro Bustamante, Fijaos en qué mundo vivo, que yo cuando digo Bustamante me refiero a Pedro y no al otro. Que no el sé. lacrimógeno Bustamante. Sí, entonces, claro, Pedro Bustamante, ante todo, fue un gran analizador de Stanley Kubrick. Y al principio de la primera escena que vemos en Ice White Sat, que es el testamento de Kubrick, son dos columnas y entre medio Nicole Kidman desnuda, ¿no? Desvelada, la diosa desnuda, la diosa Isis, la diosa Artemisa desnuda. Cuando eso ocurre, inevitablemente hay un rito de sangre a la espera, como lo habrá en la película donde un chivo expiatorio, una mujer, acaba muriendo, y como lo hay en esta realidad en la que estamos, ¿no? Veíamos a Trump bailar
Hay que recordar que la tragedia viene de Tragos. Tragos era el macho cabrío, y el macho cabrío balaba, el canto del macho cabrío, al son del cual se bailaba, la danza dionisíaca, ¿no? Porque era en honor al dios Dioniso, de la que también hablaría Nietzsche, ¿no? En cierto sentido, la tragedia está completa en el momento en que vemos bailar a Donald Trump, ¿no? Y por terminar, estos dos autores, que son de lo que me parece interesante leer al hilo de la realidad para no perdernos en la espuma de los detalles, estos dos autores son discípulos de Georges Bataille, que era un filósofo francés del siglo XX, que es el que mejor entendió este mecanismo del culpable del chivo expiatorio. Porque otro filósofo francés de la época, René Girard, que escribió sobre el tema del chivo expiatorio, decía que nuestra sociedad era la única sociedad donde no había sacrificio. Claro, si analizamos lo que es el mundo desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, el 11S, el caso de Irina, etc., veremos que no, que el sacrificio sigue operando, pero de manera pública, pero al mismo tiempo velada. Es decir, el rito ya no se expone como rito, sino como espectáculo. Que espectáculo viene también de espejo, de speculum, ¿no? Por eso tenemos que desconfiar de lo que vemos y de las intenciones con las que se nos muestra. Pero en definitiva, lo que viene a decir Bataille y refuerzan estos dos autores para nuestra época es que el sacrificio sigue operando, que es necesario seguir sacrificando, seguir purgando, y yo creo que al hilo de la actualidad vemos que efectivamente la violencia está siendo empleada ya no solo como arma política, sino como algo que está detrás, como mecanismo de un nuevo poder-religión, que es el que está operando para atraer al sujeto transhumano. Y yo lo que quiero decir es que mientras no seamos conscientes de que hay que derribar de manera muy directa a esa oligarquía que quiere, a ese poder-religión que quiere traer al sujeto transhumano, y habría que ver si eso es posible, pero hasta que no entendamos eso, seremos pueblo sacrificado contra pueblo. O sea que esto no acaba aquí. Por supuesto que no, esto es un anuncio de lo que viene. Y lo que viene es violencia. Si nos lo han dicho muy claramente, que viene una época claramente violenta. Y hay que ver lo que está al fondo de la violencia, que es ya después de sacrificar a la mujer, después de sacrificar al vientre natural, es decir, a la maternidad, que obviamente se ha querido sacrificar y se ha sacrificado, quieren sacrificar definitivamente al humano, convertirlo en infrahumano y traer al sujeto transhumano, es decir, el vientre artificial, el humano nacido en un laboratorio en vez de en un vientre, ¿no? Os voy a hacer una pregunta personal. Hablamos de John Lennon, JFK, Charlie Kirk en este caso. ¿El asesinato que más os ha marcado, el que más ha marcado vuestra vida porque erais adolescentes o porque ya estabais más mayorcitos o porque erais un niño mediático que os ha marcado, cuál ha sido? Sí, no sucedió durante mi vida, pero me marcó enormemente el de Malcolm X, por la crudeza que tuvo y sobre todo por parte de sus correligionarios, ¿no? Y de su grupo étnico. Recuerdo que aquello me abrió los ojos a esta idea de hasta qué punto puede ser peligroso aparecer sosteniendo una bandera de una causa pública y me intranquilizó sobremanera. Sí. Bueno, Santiago de Lucas. Bueno, así, bueno, sí, el que más me impresionó, pero es que no sé si, sin duda creo que fue un ritual también, las niñas de Alcácer, a mí aquello, pero es que no tiene que ver con... No, pero evidentemente es para hacer un programa. Sí, las niñas de Alcácer me impresionó y además nunca se ha llegado al fondo del asunto, pero... En fin, ahí está. Guillermo. Me parece insuperable el tema de las niñas de Alcácer, pero yo diré que para mí el hecho de que estos dos señores hayan desaparecido también supone de alguna forma un asesinato, no de la persona física, pero de algo más importante que es la persona pública. En el momento en que dos personas tan valiosas y que tienen tanto que decir deben retirarse, cada uno por sus motivos, conozco más el caso de Bustamante, que se retira porque él ve que ya no se puede sacar más luchando contra el sistema, que estar expuesto luchando contra el sistema es un peligro. Y claro, si miramos a Kennedy, Jimi Hendrix, todas estas personas que son asesinadas por el sistema porque no tienen que pasar de alguna forma toda la generación por un círculo iniciático que ellos han puesto y el que no entre por ese círculo debe ser sacrificado, yo creo que sería bueno recordar que al final el mensaje de todos estos asesinados es que debemos seguir luchando. Santiago. Hay un asesinato por antonomasia, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick estaba revelando la verdad en Eyes Wide Shut y no llegó a terminar el montaje, lo terminaron por él y su vida tan tranquila. Vivian Kubrick.
O sea, bueno. no sé si estáis de acuerdo No, en no, eso, muy pero bueno. Sería Stanley para el hombre Kubrick- que tenía el Final Cut, que tenía la Sí, decisión Próximo de... Conspirafobia, Kubrick, ¿eh? Ay, yo Sí, yo sí. recomiendo encarecidamente un libro que salió en el año de su muerte, de John Baxter, Stanley Kubrick, se llama así. Ese libro es recomendable. Salió justo en paralelo con el fallecimiento. ¿Fue el que grabó Nunca sabremos. el alunizaje o no? ¿O eso es Dicen que hay muchas pistas en El Resplandor. El resto de su obra. el resplandor? En El Resplandor dice que es como está como codificado. Yo rodé el alunizaje. Tremendo. Hablando de recomendaciones, y así también cerramos el programa, más allá de las que nos ha traído aquí nuestro querido Guillermo Mas, una recomendación cinematográfica o literaria de todo este asunto, de lo que hemos estado comentando, de lo que hemos estado hablando. Para mí, para el entendimiento de lo que hemos venido hablando hoy, en claves de estricta política y de ese elemento sacrificial que expresa tan buenamente nuestro querido Guillermo, yo recomiendo el entendimiento de la razón de Estado de Rafael del Águila o El Príncipe Maquiavelo, que son dos libros que alumbran enormemente respecto de la necesidad de usar el sacrificio sistemáticamente para pastorear a seres humanos. Es decir, de cómo la política, para mantener un cerco de viabilidad convivencial, por así decirlo, para mantener la civilidad, y esto es algo que no se quiere decir, se ha considerado arcana imperi, se ha considerado el arte del mal incluso, ¿no? A Maquiavelo ya sabéis cómo lo llamaba, ¿no? El príncipe de las tinieblas. Estos dos autores son unánimes en recalcar algo que era vox populi en la antigüedad y en el Renacimiento, y es lo peligrosos que son los seres humanos, que son seres que solo se avienen a un poder político si los tienes constantemente intimidados a través de sacrificios estratégicos. Entonces, recomiendo La razón de Estado, Rafael de Águila, Príncipe Maquiavelo, para alumbrar respecto de cómo se hace política hoy día, a través de las recomendaciones? asignaciones. Sí, claro, Guillermo. Dos películas muy recientes. Civil War, del año 2024, y muy reciente, además ha salido aquí en España la misma semana que ha ocurrido todo, Eddington. Eddington se entiende muy bien por ese enfrentamiento, ese rito sacrificial. Hay hasta un disparo en el cuello, que es el último fotograma de la película. Y sobre todo, ¿quién gana con todo esto? Pues Eddington lo muestra muy bien. Una empresa tecnológica, una corporación, es decir, Palantir. Peter Thiel, Elon Musk, la tecnocracia. Recomendaciones, Santiago de Lucas. Muy buena. Bueno, un clásico, JFK de Oliver Stone. No me complico la vida. Pero bueno, a mí me encanta la ciencia ficción porque me parecen como documentales de National Geographic. Sí. La verdadera naturaleza de la realidad está codificada en la ciencia ficción y ahí es donde se habla del primado negativo, ¿no? Te lo cuelan ahí y cuando alguien te lo quiere contar de forma explícita, tú lo niegas, porque lo has visto en una película de ciencia ficción. En ese sentido, pues El laberinto. Y además, una última cosa, es otras que la ciencias. importancia de la ficción Sí. y de la ciencia ficción es Sí. que en una época donde los telediarios utilizan música de violines, es decir, elementos cinematográficos, y cuentan milongas, las películas son a veces una suprarrealidad que el telediario no te va a contar. Claro, más tremenda. Yo voy a recomendar Y como Ícaro, una película francesa de Henri Verneuil, que de verdad les recomiendo que la vean porque digamos que se hace un asesinato de JFK a la francesa, pero en el que hay que investigar quién realmente ha matado, no es el que todos hemos conocido. Es una película de verdad Qué bueno. entretenida, interesante, que les va a arrojar luz sobre los intereses que hay detrás de un asesinato como este, de un atentado como este. Adrián, muchísimas gracias. Gracias a ti, Por Josué, este- que no Guillermo, disculpa. Efectivamente, sí, sí. Gracias a ti, Josué. Tengo todos los nombres, ¿no? Me llamo, soy todos a la vez. Santiago de Lucas, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Guillermo Mas, Gracias, lean a Pedro Bustamante, por favor. eso es. De verdad, una recomendación importante. Gracias a Carlos Péquer y a Izan Gómez por estar en el apartado técnico, dirigiendo este programa y haciéndolo también. Y como siempre les digo en Conspirafobia, cuidado porque la mayoría puede estar equivocada. Hasta la semana que viene.